Muy buenos días, amada iglesia. Reciba un saludo muy especial en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y qué importante que podemos estar un día más unidos en un mismo espíritu, rindiéndole culto a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a pasar a la palabra del Señor. Y la palabra que vamos a abordar, el tema que vamos a desarrollar en esta mañana, lo he titulado Un solo sentir. Para ello vamos a tomar como base la palabra que está en Filipenses capítulo 1. Vamos a desarrollar todo el capítulo de Filipenses. Amados, hay tanta riqueza espiritual en este capítulo, al igual que toda la palabra del Señor, hay tanta riqueza espiritual. Así es que en esta mañana nos vamos a gozar, vamos a disfrutar esta palabra que el Espíritu Santo hoy nos está entregando. Y para ello quisiera hablar un poquito acerca de las circunstancias que Pablo estaba experimentando en ese momento ahí en Roma. Las circunstancias, mis amados, de Pablo eran cualquier cosa, pero menos gozosas. Lo habían arrestado y ilegalmente lo habían llevado a Roma. Y ahí esperaba juicio. La iglesia, de ahí de ese lugar, había división entre ellos. Y algunas personas estaban tratándole de empeorar las cosas. Y aquí podemos preguntarnos, ¿cómo podía Pablo, en medio de circunstancias tan difíciles, tener tanto gozo? La razón es porque Pablo era de un solo sentir. Él no estaba preocupado por él, sino por Cristo y el Evangelio. Miraba todas circunstancias como venida de Dios para exaltar el nombre de Cristo. Si Pablo hubiera sido un creyente de doble ánimo, seguramente se hubiera quejado por la vida tan difícil que estaba llevando en ese momento. Pero Pablo era de un solo sentir. Y lo primero para él, ese solo sentir en la vida de Pablo, era Cristo y el Evangelio. Porque cuando hablamos de Cristo, hablamos del Evangelio. Cuando hablamos del Evangelio, hablamos de Cristo. Un solo sentir. Y para ello, vamos a preguntarnos, ¿qué es un solo sentir? Ya miramos que un solo sentir es Cristo y el Evangelio. Pero tener un solo sentir también es preocuparse por las siguientes 3 prioridades: la comunión del Evangelio, el progreso del Evangelio y la fe del Evangelio. Y vamos a pasar a leer Filipenses capítulo 1, versículo del 1 al 11. Y vamos a desarrollar el subtema, la comunión del Evangelio. Vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Saludos de Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los líderes de la iglesia y los diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le den gracia y paz. Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios, siempre que oro y pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo, desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Está bien que sienta estas cosas por todos ustedes,
porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva, que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Estar en Cristo, mis amados, y ser parte de la comunión cristiana debe ser un motivo de gran gozo en nuestras vidas. Debe ser un motivo de mucho gozo, sobre todo cuando las cosas no están bien, cuando las cosas se ponen difíciles. Aquí está Pablo, preso en Roma. Sin embargo, él se está regocijando de la comunión del Evangelio. Sus hermanos están ahí en Filipos y él está preso en Roma. Pero él se está regocijando, se está alegrando de esta comunión del Evangelio. Y es que la comunión del Evangelio, mis amados, es espiritual. La comunión de cuerpo es espiritual, porque lo que nos une a nosotros es el Espíritu Santo. Mire qué hermoso. Y para resumir esa actitud gozosa de Pablo, lo vamos a resumir en 3 frases. Pasemos a la primera frase. Esto lo encontramos en el capítulo 1 de Filipenses. Los tengo en mi mente. Leamos por favor Filipenses 1:3, Nueva Traducción Viviente. Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Mire qué hermoso. Cada vez que Pablo pensaba en sus hermanos, él agradecía al Señor por la vida de ellos. Cada vez que él pensaba en algún hermano, él oraba al Señor y le decía gracias. Le daba gracias al Señor. Qué hermoso por la vida de sus hermanos. Pablo no pensaba en sí mismo. En lugar de eso, estaba pensando en sus hermanos de Filipos, en sus hermanos que estaban en la distante Filipos. Todo el recuerdo que venía a él de la experiencia que había tenido con sus hermanos cuando estuvo en Filipos, él dice que era una bendición para él. Inclusive el sufrimiento que había tenido en la cárcel de Filipos, él lo miraba como una bendición. Y esto lo podemos encontrar en Hechos 16. Al orar por ellos, se regocijaba de su salvación y crecimiento. Sabía que lo que Cristo había comenzado en sus hermanos de Filipos, el Señor acabaría esa obra, perfeccionaría esa obra en la vida de sus hermanos, porque Cristo es el alfa y es el omega, es el principio y es el final. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Pasemos a la siguiente frase que nos hablaba Pablo. Los tengo en mi corazón. No solamente los tenía en su mente, sino que también los tenía en su corazón. Por favor, leamos Filipenses 1, versículos 7 al 8 en la Nueva Versión Internacional. Es justo que yo piense así de todos ustedes, porque lo llevo en el corazón. Pues ya sea que me encuentre preso o difundiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado.
Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. La iglesia, mis amados, de Filipos, se componía de un grupo mixto de personas, pero unidos en amor. Entre ellos estaba la acomodada Lidia, el carcelero y la muchacha esclava, todos mencionados en Hechos 16, más otros creyentes, la mayoría gentiles, participaban en el ministerio del Evangelio junto a Pablo. Sus corazones estaban unidos por su amor por Cristo y su amor del uno para el otro. ¿Qué diferencia con la iglesia de Corintios? Este es un ejemplo maravilloso para nosotros como iglesia, para nosotros como cuerpo, para poder vivir de la manera que estos hermanos estaban viviendo, unidos en amor los unos con los otros y unidos todos por su amor por Cristo. Qué hermoso es esto. Gloria al Señor por su bendita palabra. Nos regocijamos por su palabra, pero también tenemos la experiencia, experimentamos esta palabra que el Señor hoy nos está hablando, porque eso es lo importante. Otra de las frases que encontramos en la palabra del Señor en este capítulo número 1 de Filipenses, que Pablo nos dice es: los tengo en mis oraciones. Los tenía en sus pensamientos, en su mente, los tenía en su corazón, pero también los tenía en sus oraciones. Leamos por favor Filipenses 1 del 9 al 11 en la Nueva Traducción Viviente. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo, que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Pablo siempre tenía tiempo para orar por otras personas. Su oración era para que sus hermanos tuvieran y vivieran una vida plena. La vida plena que Cristo Jesús había puesto en los filipenses. Pablo le pedía al Señor, le pedía al Padre, en el nombre de Jesús, que sus hermanos pudieran vivir esa vida plena. Y es que un creyente vacío es una tragedia, mis amados. Y algo más que pedía Pablo es que el amor desbordara cada vez más en la vida de sus hermanos filipenses. Él clamaba al Padre para que ese amor desbordara los unos por los otros, desbordara para el prójimo. Esto es una enseñanza hermosa para cada uno de nosotros, amados. Abramos nuestro espíritu al Espíritu Santo para poder tener la experiencia de lo que el Señor hoy nos está hablando. Y es que el amor, mis amados, el amor es el elemento primordial de todas las cosas que nosotros hacemos para el Señor. El amor es el elemento más importante en todas las cosas que nosotros realizamos para nuestro amado Señor Jesucristo. Inclusive a partir de Cristo, nosotros vivimos en la ley del amor. Y algo más que oraba Pablo era para que Dios le diera
entendimiento, le diera ese conocimiento espiritual a sus hermanos de Filipos, que pudieran entender que era aquello que era lo más importante. Tener ese conocimiento espiritual, ese entendimiento espiritual de lo que más importa en la vida. Era la oración que Pablo estaba levantando a favor de sus hermanos. Y es que les decía que eso que realmente importa era llevar una vida pura, una vida intachable, hasta que Cristo venga, hasta que Cristo vuelva. Y cuando escuchamos al salmista, él dice: Señor, ¿quién estará en tu monte santo? Los de manos limpias y los de corazón puro. También le pedía que fueran fieles a Cristo y que llevaran mucho fruto del Evangelio, que llevaran fruto espiritual en ese servicio cristiano que sus hermanos estaban dando al Señor. Muy bien. Pasaremos a desarrollar el siguiente subtítulo, el siguiente subtema: el progreso del Evangelio. Y para ello vamos a leer Filipenses 1:12, en la Nueva Versión Internacional. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Notemos cómo Pablo describe todo el sufrimiento que había atravesado. Llama a estas aflicciones las cosas que me han sucedido, las cosas que me han pasado, como que si fuera cualquier cosa lo que él había pasado. Pero él, como ve todo como venido de Dios para exaltar el nombre de Jesucristo, y sufrir por Cristo para él es una bendición. Quizá nosotros hubiéramos entrado en lujo de detalles si hubiéramos tenido esta experiencia que tuvo Pablo. Quizá hubiéramos contado con lujo de detalles las muñecas, cómo las teníamos a causa de las cadenas que se nos habían puesto. Y no digamos los azotes dados en la espalda. Toda la espalda estaba totalmente lacerada. Y no digamos el naufragio. Hubiéramos contado con lujos de detalle esa experiencia. Pero Pablo no. Pablo, lo que a él le interesaba era que Cristo fuera glorificado. Lo que a él le interesaba era la honra a Cristo y promover su evangelio. Que el evangelio de Cristo progresara. Que el evangelio de Cristo avanzara. Y fíjense que Pablo ponía a Cristo en primero. Y lo vamos a leer en Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 21 en la Nueva Versión Internacional. Hermanos, quiero que sepan, en realidad, lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal
y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro, es más, seguiré alegrándome, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estaban las cadenas en sus muñecas, estaba en sus prisiones en Cristo. Estaban sus enemigos causándole problema por su predicación egoísta. Pero ¿qué pues? ¿Qué importa? Dice Pablo. ¿Qué importa si están predicando a Cristo por egoísmo o si están predicando a Cristo con sinceridad? ¿Qué importa? Aquí lo importante es que prediquen a Cristo. Y por eso yo me gozaré y por eso yo me regocijaré. Estaban sus enemigos predicando el Evangelio egoístamente. Pero Pablo, ¿qué importa? Dice, aquí lo que importa es que están predicando a Cristo. Y estaban sus hermanos orando por él. Estaban preocupados por él y estaban orando por él. Y esto es importante, mis amados. Esto exalta a Cristo. Esto es excelente porque esto exalta a Cristo cuando nosotros oramos los unos por los otros. Existía la posibilidad de que Pablo muriera. Sí, existía la posibilidad de que él muriera. Pero él dice, sea por vida o sea por muerte, Cristo será magnificado. Sea que yo viva o sea que yo muera, Cristo será magnificado. Esto es, mis amados, un solo sentir. Poner a Cristo y el Evangelio por encima de cualquier cosa. Cuando ponemos a Cristo y su Evangelio en primer lugar, bajo cualquier circunstancia tendremos gozo. Si ponemos al Señor bajo cualquier circunstancia que nosotros estemos pasando, tendremos gozo. Tendremos ese gozo maravilloso que Pablo nos está expresando a través de esta hermosa palabra del Señor. Pablo no era el prisionero de Roma, él era el prisionero de Cristo. Los soldados que estaban atados a sus muñecas no eran guardias, eran almas por las que Cristo había muerto. Incluimos que muchos vinieron a Cristo a causa de la predicación de Pablo ahí en la cárcel. Muchos guardias, muchos soldados entregaron su vida a Cristo a causa de que Pablo les predicó el Evangelio. A causa de que Pablo fue pronto para predicar el Evangelio de Cristo y muchas vidas fueron salvadas ahí en la cárcel. Y yo creo que es importante que nosotros reflexionemos a esta palabra, que meditemos muy adentro de nuestro corazón. ¿Cuál fue la última vez que trajimos a los pies de Cristo a una persona? ¿Cuántas personas el año pasado le hablamos del Señor y esas personas entregaron su vida a Cristo? Y en este año, ¿a cuántas personas usted le ha predicado y ha venido la salvación a esas personas a causa
de que usted, en el poder y la gracia del Espíritu Santo, abrió sus labios para predicar a Cristo, para hablarle a las personas de la buena noticia. Amados, si ha pasado muchos años, si ha pasado mucho tiempo y usted no ha traído a nadie a los pies del Señor, yo creo que es importante meditarlo y reflexionar, porque algo no está bien en su vida. Algo está pasando. Seamos, mis amados, de un solo sentir. El cristiano de un solo sentir no permite que las circunstancias lo venzan, sino que convierte las circunstancias como oportunidades para magnificar a Cristo y ganar almas para Él. Esto es maravilloso, mis amados. Es algo que debe estar en nosotros. Por eso esto que estamos hablando es prioridad. Cristo es lo primero, pero su evangelio, la comunión del evangelio, el progreso del evangelio y la fe del evangelio son prioridades en la vida de los hijos de Dios. Y Pablo ponía a otros en primer lugar, ponía a Cristo en primer lugar, pero ponía a otros en primer lugar antes que a él mismo. Leamos por favor Filipenses 1, 22 al 25 en la Nueva Versión Internacional. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero por el bien de ustedes, es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Algo que alimenta la infelicidad, mis amados, es el egoísmo. Pero Pablo tenía gozo porque amaba a otros, oraba por otros, los animaba y procuraba darles gozo. O sea, que el gozo de Pablo era ayudar a los demás. Este era el gozo de Pablo, ayudar a los demás. Qué hermoso, amados. Qué hermoso, porque muchas veces el egoísmo nos ha dejado ver a los demás. Pablo estaba en una circunstancia muy difícil. Estaba en una circunstancia difícil, tan difícil como para pensar en los demás, como para orar en los demás, por los demás, perdón. Pero él, aún en esa circunstancia, él no estaba pensando en sí mismo. Pablo era una persona que había sido liberado totalmente de egoísmo. Él siempre miraba a los demás. Y a pesar de que anhelaba estar con Cristo, porque él anhelaba estar con Cristo, porque dice, eso es muchísimo mejor. Estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero también deseaba fervientemente permanecer en este mundo para ayudar a los creyentes a crecer en Cristo. Pablo también se ponía a él en último lugar. Su cuerpo no era suyo, su futuro no le pertenecía, su reputación era la de Cristo. En contraste con nosotros, nos ponemos primero. Y créalo que siempre eso acarreará muchas dificultades. Siempre que las dificultades afecten nuestras vidas, debemos asegurarnos que tenemos un solo sentir, que dice,
Padre, cualquier cosa que venga, lo que quiero es que Cristo sea glorificado, es que Cristo sea exaltado, es que Cristo sea magnificado. Y este es el secreto del gozo cristiano. Este es el secreto, mis amados, de una vida llena de gozo, la cual hemos estado hablando aquí en este día a través de esta palabra hermosa que encontramos en Filipenses. Y pasemos para concluir al siguiente subtema, la fe del Evangelio. Y por favor, leamos Filipenses 1:27 al 30 en la Nueva Versión Internacional. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que, estando ausente, solo tenga noticias de ustedes. Sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio, y sin temor alguno a sus adversarios, los cuales para ellos señal de destrucción, para ustedes en cambio es señal de salvación, y esto proviene de Dios, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen las mismas luchas que antes me dieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Hay batallas que emprender en la vida cristiana. Hay batallas, mis amados, que tenemos que librar diariamente. Hay batallas que libramos todos los días en nuestra vida cristiana. Pero Pablo nos advierte que aquí los enemigos nos atacarán. Pablo nos advierte que el enemigo nos atacará. Y fíjese que los nuevos creyentes atraviesan 3 etapas. Llegan a ser hijos de la familia de Dios, la comunión del Evangelio. Llegan a ser siervos, este es el progreso del Evangelio. Y entonces llegan a ser soldados, la fe del Evangelio. Satanás, mis amados, está tratando de derrotar a la iglesia. Y los cristianos debemos ser de un solo sentir para hacerle frente y pelear la buena batalla de la fe. Pablo nos da varias verdades, nos habla de varias verdades para que animar al cristiano a defender la fe del Evangelio. Miremos una de estas verdades. Ustedes no están solos. Mire qué hermoso. Ustedes en estas batallas que están librando no están solos. Leamos por favor Filipenses 1:27, Nueva Versión Internacional. Pase lo que pase, compórtese de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que, estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Amados, qué maravilloso es saber que otros están a nuestro lado mientras libramos las batallas de la fe, las batallas de la vida cristiana. No hay sustituto para la unidad y la armonía en la iglesia de Cristo. Satanás es el gran divisor y destructor, pero nuestro Señor Jesucristo es el unificador y el edificador. Qué hermoso, grande es nuestro Señor Jesucristo. Amados, no estamos solos. Están nuestros hermanos a nuestro lado, también peleando la buena batalla de la fe. Y está nuestro Señor Jesucristo con nosotros, peleando esa batalla.
porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. La verdadera esencia de la unidad del Espíritu consiste en vivir de una manera digna, permaneciendo firmes con un mismo propósito, luchando, mis amados, en la defensa de la fe del Evangelio, defendiendo las verdades del Evangelio contra quienes son enemigos de la cruz de Cristo. Amados, somos esos soldados que estamos para defender la fe del Evangelio. No estamos solos. Esta es la verdadera esencia de la unidad del Espíritu. Vivir una vida digna y permanecer firmes con un mismo propósito, luchando por la fe del Evangelio. Otra de las verdades que Pablo nos expresa en la palabra: ustedes están del lado ganador. Esta es una gran verdad. Leamos por favor Filipenses 1:28 en la Nueva Versión Internacional. Y sin temor alguno a sus adversarios, los cuales es para ellos señal de destrucción, para ustedes en cambio es señal de salvación, y esto proviene de Dios. Aquí Pablo nos aconseja que no permitamos que el enemigo nos atemorice. La palabra del Señor nos dice que resistamos al maligno, que no ignoremos sus maquinaciones. El enemigo sabe que él está perdiendo y que ustedes están, mis amados, y que nosotros como iglesia estamos ganando. La unidad y la fe de los creyentes es un indicio, es una señal clara para el enemigo de que lleva las de perder. También encontramos otra verdad, y es un privilegio sufrir por Cristo. Leamos por favor Filipenses 1:29-30. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen las mismas luchas que antes me dieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Amados, es maravilloso creer en Cristo y recibir salvación. Pero hay otro obsequio, y es sufrir por Cristo. En Filipenses 3:10 destaca que y esto es muy importante, que nuestro sufrimiento es en comunión con Cristo, es en comunión con Él. Esto es un verdadero privilegio, mis amados. Es un privilegio sufrir por Cristo. Hemos recibido todas sus bendiciones, pero también a la luz de la palabra, Pablo nos habla que el sufrir por Cristo es un obsequio, es un regalo, es una bendición. Y quizá algunos tengamos que sufrir por Cristo y el Evangelio, porque sabemos que los tiempos que vienen serán mucho más difíciles. Pero que esté bien claro, mis amados, en nuestros espíritus, que es un privilegio sufrir por Cristo. Si llegáramos a sufrir por Cristo, es un privilegio, es un regalo para nuestras vidas, porque lo hacemos no solos, lo hacemos en comunión con Él. Pero ocurra lo que ocurra, un cristiano siempre debe actuar como tal. Que su comportamiento sea tal que pueda ser identificado con el Evangelio. Amados, que nuestro testimonio sea tal, sea una vida digna, seamos esos dignos representantes de Cristo y que nuestro testimonio sea identificado con el Evangelio. Cuando nosotros prediquemos a Cristo,
Cuando nosotros vayamos y hablemos a las personas de Cristo, en realidad nuestro testimonio delante de esas personas pueda ser identificado con este evangelio que le estamos predicando. Alguien le preguntó a Gandhi que cuál era el mayor obstáculo de las misiones cristianas. Y él replicó: los cristianos. Por eso aún en medio de las batallas, mis amados, debemos comportarnos como cristianos. Aún en medio de las batallas debemos comportarnos como esos representantes dignos del Evangelio, como esos representantes dignos de un Dios digno, como esos representantes de Cristo. Y vamos a leer la conclusión. En medio de los problemas, Pablo mostraba tranquilidad, confianza, estaba seguro de que los cristianos de Filipo continuarían en su andar cristiano. Se regocijaba de que sus tribulaciones daban nuevo ánimo a los creyentes de Roma y confiaba en que saldría adelante de esas tribulaciones y volvería otra vez a sus amigos y hermanos. Esta es la bendición de un solo sentir, esa confianza gozosa en Dios, sabiendo que toda situación está bajo la mano poderosa de nuestro Dios. Mis amados, Dios le bendiga, gracia y paz. Y nos vemos a la próxima. A continuación, tendremos un tiempo de intercesión juntos como iglesia. Bendiciones.